Reveladas 3 historias escalofriantes del campo que nadie derribará, relatos malditos REALS. La noche cubría el pequeño pueblo con un manto oscuro y amenazador. Lucas, un joven de 17 años, caminaba por el sendero familiar que llevaban a su hogar, deseando que el canto de las aves marcara el inicio de un nuevo día. Pero esa tranquilidad pronto se resentiría, pues en su mente latía el eco de historias aterradoras que había comenzado a escuchar. Los Revenants, les llamaban. Espíritus en pena que vagan en busca de justicia, clamando venganza por los que les arrebataron la vida. La mayoría se reía de esas leyendas, pero Lucas no podía evitar mirar en las sombras, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda cada vez que pasaba por el jacal de Don Ramón, donde las luces parpadeaban de forma inusual. Todo comenzó de a poco. Un gato desapareció, luego un perro. Al principio, los vecinos murmuraban entre ellos, señalando a los desconocidos que comenzaban a llegar al pueblo. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente desde que el primer borrego fue encontrado muerto, con las huellas de un pisoteo extraño alrededor. Las miradas cargadas de desconfianza empezaron a fijarse en Lucas. Su madre, asustada, le contaba sobre los antiguos rencores y la avaricia que seguía pesando en el aire. La vida que solía ser serena y apacible ahora se sentía opresiva, como si mismo el campo estuviera esperando una tormenta. Una noche, mientras Lucas intentaba dormir, un grito desgarrador cortó la serenidad. Corrió hacia la ventana, ávido de respuestas. Allí, en la oscuridad, vislumbró figuras sombrías que se movían por el campo, llevando a su hermana. Desesperado, salió corriendo. El frío se le metía en los huesos, un chillido constante en su mente. ¿Qué eran esas criaturas que habían robado a su hermana? Las históricas leyendas de su madre le llenaban la mente mientras atravesaba el campo. ¿Es esto lo que han dejado los Revenants? Los ecos de voces y aullidos lo rodeaban mientras se adentraba en la desnudez de la noche. Cada paso que daba, cada sombra que se movía le ponía la piel de gallina. Las leyendas que antes parecían cuentos para niños ahora se hacían reales y más cercanas que nunca. En su carrera, notó cómo los murmullos crecían, llenos de desesperación y miedo. Y entonces, se topó con los ojos de un vecino, don Martín, quien había estado ahí desde siempre, su mirada oscura y perturbadora revelando secretos que nunca había imaginado. Los rumores volaban, y Lucas sintió que se le cerraban las opciones. Sus pensamientos giraban como un torbellino mientras intentaba discernir si el verdadero monstruo estaba frente a él o si era la oscuridad de la noche la que había despertado los verdaderos horrores. ¿Acaso podrían los Revenants ser más que simples leyendas? Lucas sabía que el tiempo se iba. La noche prometía más terror, y él no podía permitir que su familia sufriera más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se volvía más oscura, y la atmósfera se cargaba de una desesperanza que erizaba la piel. Justo cuando pensaba abrir la bocina de su miedo y salir a buscar a su hermana, algo se movió detrás de él. Lucas se dio la vuelta lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con furia. Una figura espectral se proyectaba en la negrura. Brillando con una luz azulada, cada rasgo en su rostro mostraba dolor, un universo de ira acumulada por los que fueron olvidados. Lucas se encontró ante el abismo. La pregunta se cernía en el aire: ¿podría enfrentar a lo desconocido para salvar a su familia o se convertiría en uno de ellos? El viento ululaba entre los árboles, rasgando la quietud de la noche como un rasguño en la piel. Lucas sabía que debía actuar rápido, que no podía dejar que la figura brillante se lo llevara todo. Con un hilo de valentía que le quedaba, dio un paso hacia adelante, su voz quebrada saliendo como un susurro: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La figura se desvaneció y apareció de nuevo, cada vez más cerca. Lucas sintió el aliento gélido envolviéndolo, y su estómago giró mientras un terror profundo lo invadía.
La luz azulada centraba su atención en algo, unos ojos hundidos, que parecían absorber el propio miedo del chico. Se acercó aún más, extendiendo su mano como si deseara tocarlo, un gesto que estrechaba aún más la garganta de Lucas. En ese momento, recordó las historias de su madre sobre el pasado del pueblo, sobre aquellos que habían sido maldecidos por sus propios actos. Se hablaba de un sacrificio, algo que había quedado enterrado en el tiempo, pero que empezaba a resurgir. Los Revenants, que reclaman lo que les es debido. De pronto, le pareció que cada susurro de quien había desaparecido era un eco de lo que ahora estaba ante él. No. Separarte de ellos no te traerá paz, exclamó Lucas, aunque su voz sonaba como un grito en medio del viento. Pero la figura no se detuvo. Cobró forma, dejando ver a una joven, su rostro surcado por lágrimas eternas y un halo de sufrimiento palpable. Era tan débil como él, pero emanaba una tristeza tan profunda que Lucas se sintió impotente ante ella. Me han olvidado, dijo con un murmullo casi inaudible. Mi nombre, mi historia, son cenizas en las tierras que una vez fueron mi propias. ¿Por qué deberíamos quedarnos en la penumbra cuando la justicia aún arde? Las palabras resonaron en su mente, como un tamborileo insistente. Lucas las entendía. Era la voz de sus compatriotas, de sus vecinos que también habían desaparecido, de vidas truncadas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Regresar. Aquel a quien han dañado debe enfrentar la verdad. Solo entonces encontraremos el descanso. Sus ojos azules brillaron con determinación, a pesar del dolor. Lucas sintió que la carga de la venganza y la justicia pesaba sobre sus hombros, un destino que no había elegido. No obstante, la noche comenzaba a cobrar vida. Rugidos lejanos resonaban en el aire, un recordatorio escalofriante de que las almas que habían perdido no eran las únicas que demandaban su atención. El aire se volvió pesado, como si cada sombra del campo supiera que él había tomado un camino del que no podría regresar. Si los Revenants estaban ahí, lo que había despertado en ellos no le gustaría. Con el alma en un hilo, Lucas dio la espalda al espíritu y se encaminó de regreso hacia el pueblo. La figura vaciló, pero antes de desvanecerse, lanzó una advertencia: no olvides que hay algo oscuro que acecha. Ellos nunca se detendrán. Lucas apretó los puños, sus pasos rápidos resonando en la tierra, consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría enfrentar a aquellos que creía conocer? ¿Y si su propia familia estuviera involucrada en los secretos oscuros que asediaban la tranquilidad del pueblo? Cuando llegó a la entrada del pueblo, el silencio era abrumador. Las sombras parecían danzar y reírse en su inconsciencia. Sin embargo, sabía que la búsqueda de la verdad ya no se podía eludir. Pero mientras escrutaba la oscuridad, algo más lo observaba. Una sombra más oscura que el resto se movió entre los árboles, acercándose lentamente. Las historias nunca terminan bien. Susurró la sombra, y el corazón de Lucas se detuvo en un instante. ¿Acaso aún había más que descubrir en el horror de su realidad? La atmósfera del pueblo era tan densa que Lucas podía casi tocarla. Cada paso que daba resonaba en su mente como un eco, y el eco de las advertencias de la sombra no lo abandonaba. Ellos nunca se detendrán. Esa frase se repetía en su cabeza como un mantra, haciendo que su piel se erizara. Lucas se adentró en la calle principal, donde las casas parecían observarlo con ventanas vacías. Todo seguía igual, la tinaja rota en el porche de Doña Clara, las flores marchitas en el jardín de la familia Martínez. Pero en sus adentros, algo había cambiado. Una sombra siniestra había invadido su hogar y el de sus vecinos, un halo de pesadumbre que lo hizo girar la cabeza cada vez que una brisa desgarraba el aire. En el centro del pueblo, la plaza, donde los niños solían jugar, ahora era un desierto. Lo único que quedaba era un silencio sepulcral, un breve aliento que llevaba consigo susurros del pasado, risas de aquellos que alguna vez fueron. Lucas se detuvo en medio, sintiendo que el peso de la noche le caía sobre los hombros. ¿Qué debía hacer primero? Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál era la verdad oculta que tanto deseaban los Revenants? La luz de la luna iluminaba la fuente en el centro. Sus aguas murmurantes parecían llamarlo. Tal vez aquí encontrarías respuestas, pensó Lucas. Se acercó y se inclinó,
los recuerdos de historias viejas volando a su alrededor como aves nocturnas. Las imágenes de su infancia chocaban con el horror actual, y sintió que algo lo empujaba a arrodillarse. En ese momento, una sombra pasó frente a él, una figura borrosa que no podía distinguir claramente. Un escalofrío recorrió su espalda. Lucas. La voz era tenue, como un susurro arrastrado por el viento. ¿Por qué no pides ayuda? La angustia brotó en su pecho. Miró hacia atrás, pero no había nadie. La soledad trituró su corazón mientras comprendía que estaba atrapado en un laberinto de culpas y secretos. Un grito resonó en la lejanía, agudo y desgarrador. Lucas corrió hacia el sonido, su corazón latiendo ferozmente. Cuando llegó a una calle lateral, sus ojos se abrieron de par en par. Una figura se erguía sobre una lápida en el cementerio, un espectro que parecía rellenar los vacíos de la noche. Era ella, la joven que había visto antes. Su aliento se detuvo. Vine a recordarte, dijo la figura con voz temblorosa. La justicia no vendrá por sí sola. Cada día que pasa nos hundimos más en la oscuridad. Ellos deben recordar. Lucas sintió un ardor en el centro de su estómago. Sin dar más vueltas, la figura desapareció y, con ella, la oportunidad de obtener la respuesta que tanto anhelaba. Pero cuando giró para alejarse, notó algo en la lápida, un nombre. El mismo nombre que su madre solía mencionar en sus historias de advertencia. Un escalofrío recorrió su espalda. La conexión, lo sabía, era inevitable, pero el silencio fue interrumpido por un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando el suelo con un martillo. Lucas se detuvo, su mirada fija en el origen del ruido. Un lugar que no debería estar allí. Una tumba recién hecha, aún sin nombre. Cuando se acercó, una oleada de frío lo envolvió. No puedes ignorar tu pasado, Lucas. El tiempo se acaba, resonó una voz profunda, retumbando con la fuerza de un trueno en la noche. Su corazón palpitaba furioso. La verdad estallaría, pero, estaba listo para enfrentar lo que encontrara, mientras la oscuridad se cerraba aún más alrededor de él, supo que el próximo paso lo llevaría a un despertar aterrador, un camino donde cada sombra podía ser su enemigo o su aliado. Las risas del pasado habían sido reemplazadas por gritos de advertencia. Y la noche aún no había terminado. ¿Qué revelará la verdad escondida en esta tumba olvidada? Lucas dio un paso más hacia la tumba, cada vez más consciente del frío que se intensificaba a su alrededor. El aire parecía vibrar con una energía oscura, y una sensación de inquietud marcaba su piel. Los ecos de la voz retumbaban en su mente, el tiempo se acaba. Esa advertencia resonaba como un tambor sin cesar, se agachó, sus dedos temblando mientras tocaba la tierra fresca. La sensación era extraña, como si la tierra misma respirara bajo sus manos. En la penumbra, el sonido del golpe sordo se hizo más fuerte, un compás amenazador que pedía atención. Una parte de él quería alejarse, correr hasta las colinas donde la luna iluminaba el cielo abierto. Pero otra parte, más débil pero implacable, lo instaba a desenterrar la verdad. Mirando a su alrededor, la oscuridad amenazaba con tragárselo. Lucas recordó las antiguas historias de su madre sobre los Revenants, espíritus que emergían cuando la justicia no se había servido. Esa noche, la leyenda parecía cobrar vida ante sus ojos. La brisa fría jugaba con su cabello, como si las almas perdidas del pueblo intentaran comunicarse con él. Lucas. Un susurro denso y lejano recorrió el aire, llenándolo de expectativa y temor. Se levantó, mirando la dirección de donde provenía ese llamado. En la penumbra, las sombras parecían moverse, como si danzaran a su alrededor. Sin pensarlo, Lucas giró y corrió hacia el sonido. Necesitaba respuestas. No podía seguir siendo un prisionero de su propio miedo. La calle estaba cubierta de una neblina extraña que se adhería a sus piernas, arrastrándolo hacia un destino incierto. Pero el sonido se desvaneció, dejando solo un eco distante. Al llegar a la plaza nuevamente, se detuvo en seco. Sus ojos se posaron en la fuente, cuyas aguas brillaban como un espejo negro bajo la luna. De repente, recordó las palabras de la figura: ellos deben recordar.
La fuente, el lugar donde tanta alegría había reinado en su infancia, ahora se convertía en un acróstico de angustia, con una mezcla de determinación y miedo, se acercó y tocó el borde de la fuente. Las visiones comenzaron a fluir. Los rostros de los niños que jugaban, las risas interrumpidas por la sombra del pueblo. No era solo su memoria, era algo más profundo, algo que tanto él como otros debían recordar. Justo cuando su mente comenzaba a asimilar la carga de esos recuerdos, escuchó un crujido detrás de él. Se volvió rápidamente, el pulso acelerado. Una silueta se destacaba entre la niebla, la figura de un hombre mayor, con la misma mirada vacía que las ventanas de las casas. Su rostro era un mapa de angustia y desesperación. Lucas, no estás solo, dijo con voz quebrada. Ellos están aquí, siempre están aquí. El aterrador comentario llenó de pánico a Lucas. ¿Quiénes? ¿Quiénes están aquí? Pero en el fondo de su corazón, ya sabía la respuesta. Los Revenants. Eran la memoria de los muertos, el rencor de aquellos que no habían encontrado paz. Ellos recuerdan los secretos que llevas. Los secretos que encierran a la sombra. Una ráfaga de viento volvió a helar el aire, y los rostros del pasado comenzaron a aparecer en el agua, uniéndose en un coro de lamentos. Lucas retrocedió, su mente se estrellaba contra la realidad de lo que había visto, lo que debía enfrentar, y mientras sus pensamientos se debatían entre el deseo de huir y la necesidad de entender, una de las figuras emergió del agua. Ella se veía igual que la joven del cementerio. No hay tiempo, Lucas, escápate antes de que sea demasiado tarde. El horror se apoderó de él. La fuente comenzaba a desbordarse, el agua oscura arrastrando imágenes de muerte y terror. Sin saber cómo reaccionar, Lucas dio la vuelta y corrió. Pero el pueblo parecía cambiar a su alrededor, cada sombra tomando forma, cada susurro clamando su nombre. Las risas del pasado ahora eran gritos. ¿Dónde te esconderás?, ecoó una voz sin cuerpo, resonando en su mente mientras avanzaba con desesperación. En ese instante supo que el verdadero terror apenas comenzaba. La sombra de su propio pasado se abalanzaba sobre él, y el tiempo se esfuma. ¿Podría descubrir la verdad antes de ser arrastrado por la oscuridad? El aire se volvió más denso mientras Lucas corría, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Las sombras se estiraban y retorcían, creciendo con cada latido, como si tuvieran vida propia, deseosas de atraparlo. No estaba seguro de hacia dónde iba, solo sabía que no podía mirar atrás. La fuente, ahora cubierta de espuma oscura, parecía gritar su nombre en un eco sin fin. Los murmullos de los Revenants a su alrededor aumentaban, susurros de lamentos desgarrados que se entrelazaban con la niebla. Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda, el miedo lo mantenía alerta, pero la confusión lo paralizaba. ¿Qué secretos guardo?, se preguntó mientras sus ojos buscaban un lugar seguro. De repente, sintió una presencia a su lado. Giró la cabeza y una imagen nebulosa se materializó, una figura indistinta cuya forma se distorsionaba en la oscuridad. Lucas. Escúchame. Gritó la figura, aunque no podía discernir si era un aliado o un nuevo Revenant. Tienes que recordar lo que hiciste. Ellos no descansarás hasta que lo hagas. El rostro de la figura se iluminó por un instante, y Lucas reconoció ese par de ojos. Eran los mismos ojos que lo habían mirado en sus pesadillas desde niño, los ojos de su hermana. Mía, apenas logró pronunciar, el corazón desbocado. No hay tiempo para el miedo. Ellos vienen, dijo la figura mientras la neblina se iba espesando. La voz resonaba con el eco de las risas y los gritos que habían atormentado su infancia. Debes confrontar lo que perdiste. No puedes esconderte más. Lucas sintió que la verdad se le escapaba entre los dedos, y en medio del caos, una imagen se dibujó en su mente. El viejo granero, el lugar donde habían jugado, donde había sucedido lo impensable. El recuerdo lo abrumó con una fuerza brutal, el estruendo, un grito, el silencio que siguió. No. No puedo volver allí. Pensó, temiendo lo que podía encontrar. Pero antes de que pudiera escapar de su propio destino, una sombra surgió de las profundidades de la niebla. Era un Revenant, su rostro de dolor distorsionado por la rabia. Es tu culpa. No hay perdón para ti.
Aulló, mientras avanzaba hacia él, sus manos extendidas como garras. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no había a dónde ir. La fuente se había convertido en un portal, en su corazón sabía que era el único camino hacia la verdad. Recuerda. Ellos son la clave, susurró la imagen de su hermana, desvaneciéndose en el aire. La desesperación lo consumía, y mientras el Revenant se acercaba, Lucas sintió que el tiempo se congelaba. Cualquier rastro de refugio desapareció, todo quedó reducido a la verdad que temía enfrentar. Su mente ardía de confusión y terror, en un instante de claridad, decidió correr hacia el granero, impulsado por la urgencia de la revelación. Tal vez allí, en ese lugar de dolor, podría desentrañar los secretos que lo habían perseguido. Con cada paso que daba, una fuerza oscura parecía empujarle hacia adelante, guiándolo hacia la escena del crimen que había sellado su destino. ¿Estaré listo para lo que voy a encontrar?, se preguntó, la voz de su hermana resonando en su mente. La respuesta no importaba, porque ya estaba demasiado involucrado. Mientras se aproximaba al granero, el aire se volvió aún más helado, una neblina negra se retorcía a su alrededor como serpientes. La puerta del granero crujió, como si anticipara su llegada. Entonces, una risa escalofriante surgió de la penumbra, y Lucas se detuvo en seco. ¿Entrarás, Lucas? ¿O dejarás que el pasado siga controlándote?, preguntó una voz familiar, y el eco desnudó su corazón. ¿Eran las voces de sus viejos amigos, o eran esas almas en pena que nunca encontrarían paz? La decisión estaba por tomarse, y el miedo lo asfixiaba. El granero tomó forma ante él, y mientras su mano alcanzaba la manija, el sentido de urgencia lo consumía. ¿Estaría preparado para enfrentarse a lo que había dejado atrás? Y que nuevas revelaciones le aguardaban en las sombras que se precipitaban tras él. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, cumpliendo su mente de terror. El momento de la verdad había llegado, y lo que se ocultaba más allá de esa puerta podría cambiarlo todo. ¿Sería realmente lo que necesitaba para liberarse, o lo condenaría aún más? Las voces se alzaron en un grito ensordecedor mientras la puerta crujía lentamente, preparándose para revelar lo que había estado en la oscuridad. El aire era frío y cargado de presagio. Con una mano temblorosa, Lucas abrió la puerta del granero, y un chirrido ominoso resonó en la penumbra. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y tras cada paso, un eco de lo que había sido su vida retumbaba en su mente. Un halo de luz tenue filtraba a través de las tablas de madera desgastadas. El olor a humedad y heno podrido le dio la bienvenida, una mezcla nauseabunda que le hizo retroceder un instante. Sin embargo, el recuerdo de su hermana lo empujó hacia adelante. Debo hacerlo, se decía a sí mismo, aunque el pánico lo envolvía como una neblina. Dentro del granero, una figura se recortaba en la oscuridad. Estaba agachada, con los brazos cruzados sobre las rodillas, temblando como si lidiara con una tristeza infinitamente pesada. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién está allí?, preguntó con la voz temblando, su corazón bombardeándolo con latidos ansiosos. «Eres tú, Lucas», respondió la figura, la voz era un susurro rasgado. Lentamente, la forma se fue iluminando, y el terror se apoderó de él al reconocerla. Era su hermana, su Mía. O eso parecía. «Nunca te fuiste de aquí, siempre estuviste atrapado», dijo ella, mientras el resentimiento danzaba en sus ojos. «No. No puede ser ella», gritó Lucas, dando un paso atrás. Tú estás muerta». Las palabras casi le quemaron la garganta, pero el eco de su propio lamento resonó en el granero. «No hay muerte sin culpa, Lucas», continuó la figura, su rostro contorsionándose en una mueca de agonía. «Tú fuiste quien me abandonó. Quien dejó que me sucediera». La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, como si las sombras absorbieran el dolor y la confusión de Lucas. «No. No fui yo». La defensiva brotó de su voz, pero la duda le apuñalaba el corazón. Las visiones horribles inundaban su mente, su hermana corriendo, un grito en la noche, el chirrido de la puerta del granero al cerrarse tras ella. Todo se mezclaba en una tormenta de terror y culpa. El aire se volvió más pesado. La figura se acercó un paso, dos, y Lucas sintió que el espacio a su alrededor se distorsionaba.
En un rincón del granero, una sombra formó un rostro adicional, una mezcla de garras y lamentos. Era uno de los Revenants. Tu culpa nos mantiene aquí. El pasado nunca se olvida, gritó la criatura con una voz rasgada, mientras avanzaba hacia él. No quiero ser parte de esto. Déjame en paz. Aulló Lucas mientras retrocedía, sintiendo la frialdad de las sombras tomar su piel. Pero no había a dónde escapar, las paredes se cerraban a su alrededor, llenas de risas burlonas y murmullos amenazantes. Recuerda, Lucas, suplicó Mia, su tono ahora lleno de un desesperado eco de amor. Debes enfrentarlo. Todo está aquí, en este lugar. Solo así podrás liberarte. La figura se desvaneció en la oscuridad a medida que el Revenant se acercaba. Lucas cayó al suelo, atrapado. La luz del granero palpitaba y se fue apagando, y en el fondo de su ser, escuchó el eco de una puerta crujir. El mismo sonido que había olvidado, el que había sellado su destino y el de su hermana. No puedo. No quiero, aulló entre lágrimas, mientras la sombra lo rodeaba, robándole el aliento. Entonces, jamás podrás escapar, resonó la voz del Revenant alzándose, acompañada de un gélido viento que arrastró la oscuridad sobre él. En ese instante, la desesperación lo invadió. Lucas entendió que para salvarse debía abrir la puerta más grande de su memoria y, mientras lo hacía, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Cada secreto que había enterrado se desplazaría como un torrente débil pero imparable. Y ante la amenaza de ser devorado por los Revenants, la única pregunta que lo mantenía vivo era, ¿podría volver a encender la luz antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el aire se volvía más denso y la oscuridad lo engullía, su corazón latía más rápido, y él sabía que debía prepararse para lo que vendría, porque una revelación aterradora e inminente se avecinaba. ¿Qué secretos revelaría ese viejo granero y cuánto estaría dispuesto a sacrificar Lucas para liberarse de su horror? La oscuridad se cerró a su alrededor, cada susurro de los Revenants resonando en su mente como un eco de traición. El aire estaba pesado, casi tangible, y Lucas sintió que su aliento se detenía al ver cómo las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su miseria histórica. Mia. Ayúdame, gritó, pero su voz se ahogó en el abismo. El pánico le subía por la garganta, y mientras se encogía en el suelo, sintió que todas las certezas de su vida se desmoronaban. Las risas se mezclaban con su sollozo, antiguas envidias y rencores llenaban el granero, manteniendo despierta una historia que nunca debería haber sido contada. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó aquel día fatídico. La tarde soleada, el aroma del campo fresco y el aire libre. Su hermana había salido a jugar, riendo y corriendo. Él había prometido cuidarla, pero la curiosidad lo llevó por otro sendero, el rastro de un viejo objeto misterioso entre los árboles. La puerta del granero se había cerrado de golpe, sellando su destino. Siempre ha sido egoísta, resonó la voz del Revenant, ahora más cerca. Lucas miró hacia arriba y vio cómo los ojos de la sombra brillaban con un odio profundo, sus garras afiladas extendiéndose hacia él como si quisieran llevarlo de vuelta a la oscuridad de su culpa. No, no puedo hacer esto, murmuró, apretando los ojos. Pero las imágenes no se desvanecían. La cara aterrorizada de Mia, el sonido desgarrador de su grito. Había sido él quien no había escuchado su llamado. No soy el responsable. Yo era solo un niño. ¿Y eso te excusa? La muerte tiene un precio, Lucas. La voz del Revenant se volvió más intensa, más penetrante, y cada palabra que decía resonaba en la mente de Lucas, depositando un silencio helado en su corazón. Este lugar lo sabe todo. Tus secretos están atrapados aquí y nosotros, tus condenados. A medida que las sombras se acercaban, Lucas sintió la presión sobre su pecho, un recuerdo olvidado brotó en su mente, un viejo diario, que había guardado celosamente. Las palabras escritas allí eran un reflejo de las pesadillas que ahora lo enfrentaban. Cada página revelaba momentos que había intentado borrar, decisiones que lo habían llevado a este instante sin salida. Las visiones del pasado comenzaron a desprenderse, como fotografías quemándose en un fuego. Vio a Mia, desolada y perdida, su mirada suplicante. Y en lo más profundo de esa mirada, Lucas supo que el arrepentimiento no lo liberaría, pero sí la verdad. Respiró hondo,
el aire frío atravesando sus pulmones, y con cada respiración, la voz de Mia resonaba con más claridad. Lucas enfrenta lo que has ignorado. La culpa no se disipa por sí sola, con un impulso desesperado, se puso de pie, enfrentando la sombra que se alzaba ante él. ¿Qué debo hacer?, gritó, su voz retumbando en el granero. El Revenant se detuvo un instante, evaluando su determinación. Desentierra tus recuerdos, enfrenta tu horror, o quedaremos aquí para siempre, replicó, mientras las sombras parecían vacilar, como si también temieran el desafío, con una mezcla de terror y determinación. Lucas se adentró en la oscuridad del granero, en busca del diario perdido. La luz parpadeante de su linterna iluminaba las viejas tablas de madera, cada rincón rebosante de secretos. Pronto, descubrió el lugar donde había escondido aquel objeto maldito, y al abrirlo, los gritos del pasado estallaron nuevamente, fuerte, poderoso, las palabras salieron de las páginas, levantándose en una tormenta de dolor mientras la oscuridad se cernía. La revelación llegó con una claridad desgarradora. Él no solo había abandonado a su hermana, sino que había tomado una decisión que sellaría el destino de sus almas por la eternidad. No puedo. No quiero. No es cierto, gritó, pero en el fondo sabía que la verdad lo aguardaba. Y mientras el viento ululaba a través de las grietas del granero, algo aún más siniestro aparecía en el horizonte. Cernido en ese instante, Lucas se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo lo que había sucedido, sino lo que aún podía pasar. Las palabras del diario comenzaban a desdibujarse, y una sombra más oscura que las demás se destacaba, un nuevo Revenant, una amenaza mayor, aguardando para consumirlo por completo. ¿Seré capaz de abrir la puerta hacia la redención, o caeré en la oscuridad para siempre? Enfrentar el pasado era solo el comienzo. La verdadera batalla apenas comenzaba. La tormenta de dolor y recuerdos que emanaba del diario estalló con una fuerza devastadora. Lucas sintió cómo las sombras se retorcían a su alrededor, susurros y risas burlonas alimentando la sensación de desesperación. La nueva presencia, más oscura que las demás, se acercaba rápidamente, como si nutrirse del pánico que había desatado. «Mia», gritó Lucas, desesperado. Pero su voz se ahogó en el rugido del viento y el clamor de los Revenants danzantes. Con la linterna temblando en su mano, Lucas sintió como el frío se iba apoderando de su cuerpo, como si la vida misma se escabullera entre sus dedos. «Enfrenta lo que escondes», resonó la voz del nuevo Revenant, profunda y aterradora. Lucas lo sintió detrás de él, su aliento helado en su nuca. El miedo lo paralizaba, pero la decisión que había tomado lo impulsaba a seguir. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz entrecortada. La sombra oscura emitió una risa que parecía filtrarse desde el mismo infierno. «Quiero que recuerdes cada detalle, cada momento que has tratado de borrar. Solo así habrá paz», dijo con un tono burlesco. A través de su mente tumultuosa, Lucas vio fragmentos de su vida, destellos de situaciones que nunca había querido revivir. Cada imagen era un cuchillo que le perforaba el corazón. Su madre, con el rostro añil y lloroso, y su padre, ausente, perdido en su propio abismo de culpa. La imagen de Mia corriendo entre los campos, desapareciendo en la neblina. Todo se entrelazaba en un oscuro laberinto de remordimientos, la sombra se acercó más, el aire a su alrededor se cargó de una tensión palpable. «Recuerda», susurró, y Lucas sintió como una osada ola de recuerdos inundaba su mente, recordó la discusión de aquel día, la promesa de cuidar de su hermana hecha trizas por un simple juego. La tentación del misterio en el bosque lo había atraído, lo había arrastrado lejos de lo que más amaba. Sintió que el peso de la culpa lo asfixiaba, cada respiración se convertía en un desafío. «No puedo con esto, no puedo enfrentar el dolor». La sombra comenzó a cobrar forma, y Lucas se dio cuenta de que aquello no era un mero Revenant. Era una representación de su propio miedo, de su traición. Se sintió atrapado, las paredes del granero parecían estrecharse. «¿Vas a quedarte aquí para siempre, niño cobarde?», preguntó el Revenant, burlándose. «La culpa será tu compañera, tu cadena. Desentierra el horror que escondes, o yo seré quien desentierre tu alma». Lucas se tambaleó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Con un impulso desesperado, abrió el diario de nuevo, las páginas ardiendo con verdades crudas.
Las palabras parecían cobrar vida, susurrando verdades que había ubicado en lo más profundo de su ser. No voy a dejar que esto me consuma, gritó, y al hacerlo, un destello de luz golpeó la oscuridad. Las sombras vacilaban, como si su propia voz les infligiera dolor. Entonces, vas a pelear. A enfrentar la sombra que creaste, la voz del Revenant retumbó, ahora llena de rabia. Lucas sintió un torrente de fuerza fluir a través de él. Tal vez, solo tal vez, podía deshacer el daño que había hecho. Esto no terminará así, murmuró, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior, pero justo cuando su determinación brotaba, otra sombra emergió del diario, tomando forma a su lado. Esta no era una sombra de miedo, sino de una presencia familiar. Lucas giró, y el terror se apoderó de él al reconocer la figura. Mía el viento ululó con mayor fuerza, y Lucas comprendió que la verdadera confrontación estaba apenas comenzando. Enfrentarse a su hermana, a lo que había perdido y a lo que aún podía salvar, era su única opción. Con su corazón latiendo desbocado, se preparó para la lucha más importante de su vida. ¿Qué estás dispuesta a hacer por mí, Lucas?, preguntó la figura, su voz resonando en un eco que atravesó el granero. Lucas sabía que su respuesta definiría su destino, y en ese instante, todo lo que había temido volvió a surgir. ¿Seré capaz de enfrentar mis peores errores o me dejaré consumir por la culpa? La pregunta se dibujó en su mente mientras se preparaba para la batalla final, una lucha entre sombras y recuerdos. La figura de Mía se desvaneció y, en su lugar, la oscuridad del granero pareció cobrar vida. Lucas sintió como el pánico lo invadía, el aire se volvía espeso y asfixiante. No puedo perderla de nuevo, murmuró, intentando calmar su propio corazón desbocado. La sombra oscura se retorcía, como si el terror que emanaba de él se alimentara de su angustia. El Revenant se acercó, su rostro se tornó más nítido, y Lucas vio rasgos familiares, como un espejo distorsionado de lo que una vez fue su propia imagen. ¿Vas a luchar, Lucas? ¿O te rendirás como hiciste antes? La voz era un eco de toda la culpa y los errores que había acumulado en el camino. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida y danza, acercándose y alejándose como si tuvieran una mente propia. Lucas sintió que el suelo se movía de nuevo, las paredes estaban a punto de caer sobre él. No. No puedo dejar que me atrapen, gritó, sintiendo que su voz podía deshacer la oscuridad. Él cerró los ojos un momento, se permitió un instante de claridad. Recordó la promesa que le había hecho a Mía, de siempre protegerla. Voy a enfrentar mis miedos, voy a salvarte. Justificado por su resolución, él apretó el diario contra su pecho. Las palabras dentro de él parecen cobrar energía, un brillo tenue comenzaba a irradiar de las páginas. Esos son solo palabras vacías. No puedes escapar de lo que hiciste. La sombra siempre regresará, se burló el Revenant. La risa resonaba con un eco escalofriante, provocando que su piel se erizara. Lucas sintió el tirón de sus recuerdos más oscuros, lo golpeaban como olas, trayendo consigo vislumbres de su infancia, momentos de risa que acabaron en llanto. De repente, las luces empezaron a parpadear. Se oyó un crujido en la estructura del granero, y el aire se volvió eléctrico. Lucas miró al Revenant a los ojos, buscando una chispa de debilidad. No voy a dejar que me encadenes más. Soy más fuerte que esta culpa, vociferó, sintiendo que la determinación crecía dentro de él, y entonces, algo cambió. La luz que emanaba del diario se intensificó, iluminando el granero con una claridad que hacía retroceder a las sombras. Se hinchó en su pecho, una energía que no sentía desde mucho tiempo. Prepárate, murmuró el Revenant, su voz ahora llena de rabia y desesperación. Lucas sintió cómo la rabia y el dolor se entrelazaban en su interior, formándose en una ola de energía vibrante. Te enfrentaré a ti y a cada sombra que portaste. Las sombras empezaron a retorcerse nuevamente, pero esta vez Lucas sintió que podía luchar. Gritó con toda su fuerza, su voz clamorosa resonó con potencia. Vete de mi vida. No eres más que un pasado del que me estoy liberando. El aire estalló en una explosión de luz, y Lucas vio cómo las sombras se desvanecían, pero el Revenant permanecía, desafiándolo con una risa perturbadora.
Has ganado esta batalla, niño valiente, pero la guerra apenas comienza, decía mientras se desvanecía en una neblina oscura, dejando sobre el suelo un eco de su risa. Lucas respiró hondo, sintiendo que había dado un paso hacia la libertad, pero la oscuridad aún rugía en el fondo de su mente. Las palabras del Revenant resonaban como un tambor en su interior. ¿Qué pasará cuando enfrentes tus otros demonios? La luz del granero palpitaba, como un faro en la tormenta que todavía lo rodeaba. Ante él, la puerta del granero chirrió, sugiriendo una salida, pero también un camino hacia nuevos horrores. Lucas se acercó, sintiendo que lo que aguardaba más allá podría ser tan aterrador como lo que ya había enfrentado. ¿Listo para lo que viene, Lucas?, se preguntó a sí mismo, la incertidumbre envolviendo su corazón mientras cruzaba Threshold. La verdad era que el verdadero desafío aún lo aguardaba, y una sombra más profunda aguardaba en la penumbra. La luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las rendijas del granero, iluminando el polvo en el aire como pequeñas motas de esperanza. Lucas se sintió más ligero, como si una parte del peso que llevaba sobre sus hombros se hubiera desvanecido. Había enfrentado su pasado, había luchado contra la sombra de su culpa, y aunque el camino a seguir aún era incierto, había dado el primer paso, con el diario aún en su mano, salió del granero, sus pasos resonando en la tierra húmeda. La luz del día era un bálsamo para su alma atormentada. Se dirigió hacia el pueblo, donde las sombras parecían retroceder ante la claridad del sol. Era un nuevo amanecer, una oportunidad de redención no solo para él, sino para todo el pueblo que había vivido bajo el miedo de los Revenants. Al llegar a la plaza, los rostros conocidos comenzaron a materializarse en su mente, imágenes de sus vecinos atrapados en su rencor. Lucas sabía que no podía hacerlo solo. La verdad sobre lo que había sucedido necesitaba ser revelada. Debía hablar, debía unir a su comunidad, mostrarles que los Revenants no eran solo historias de miedo, sino un reflejo de las heridas no sanadas del pueblo. Mientras pensaba en esto, un murmullo creció entre los habitantes que comenzaban a salir de sus casas, atraídos por la luz del día. Lucas se subió a la plataforma en el centro de la plaza, su corazón latía con fuerza. «Vecinos, escúchenme», gritó, su voz resonando con una mezcla de determinación y miedo. Los murmullos cesaron y todas las miradas se fijaron en él. Hemos vivido en la sombra de nuestros secretos, pero ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Un susurro de incredulidad recorrió la multitud, pero él continuó con fervor. Los Revenants nos han perseguido porque ignoramos las historias de aquellos que han partido. No son solo fantasmas, son eco de lo que hemos hecho, de lo que debemos recordar. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, asintiendo lentamente. Lucas sintió una chispa de esperanza. Debemos contar lo que sabemos, debemos abrir nuestros corazones. Solo así podemos romper esta maldición que pesa sobre nosotros. Sus palabras parecían calar hondo, y con cada frase que pronunciaba, más y más rostros se hilaban de determinación. La comunidad, unida por el dolor, comenzaba a levantarse. Un hombre del grupo dio un paso al frente, su voz temblorosa. «Mi padre desapareció hace años», susurros dicen que fue a buscar lo que perdió. Otro se unió, «Mi abuela solía hablar de los Revenants, pero nunca quiso decir por qué». Cada historia, cada palabra, cada lágrima compartida se sumaba al poder de la verdad. Las sombras que se habían cernido sobre el pueblo empezaron a disiparse en la luz del reconocimiento y el entendimiento. Lucas sintió los ojos de su hermana mirándolo en su mente, un símbolo de que la lucha valía la pena. «Debemos crear un memorial», propuso, «un lugar donde siempre recordemos a los que se perdieron y donde podamos ir a honrarlos». Los murmullos de aceptación crecieron, el pueblo empezaba a unirse en torno a una luz que jamás había visto. Sin embargo, no todo estaba completo. La advertencia del Revenant resonaba en su mente, la guerra apenas comienza. Lucas sabía que esta batalla inicial no era la última. Mientras se unían en su lucha por la verdad, la sombra de la culpa continuaría acechando, intentando infiltrarse en sus corazones. Pero ahora estaban juntos, con el apoyo de sus vecinos. Lucas decidió organizar una ceremonia en la plaza, una reunión de memoria, donde cada quien pudiera contar sus historias y rendir homenaje a los que habían caído en el silencio. La luz del día traía no solo claridad, sino también la promesa de nuevas esperanzas. Los Revenants, al menos por aquella jornada, se desvanecerían,
La comunidad estaba a punto de recuperar lo que había perdido, la mañana se llenó de risa y lágrimas, la plaza vibrante con el eco de historias compartidas. Lucas se sintió emocionado al ver cómo los corazones se unían. De repente, el cielo despejado se volvió gris, y un viento aullante atravesó la plaza, arremolinando hojas secas con una intensidad que erizó la piel de todos los presentes. Lucas titubearía, su mirada aumentando hacia el horizonte, donde sombras formadas por nubes amenazadoras comenzaban a dibujarse. La comunidad había dado un paso valiente y decidido, pero el pasado nunca hubiese de liberar su abrazo fácilmente. Lucas supo que sus esfuerzos eran solo el principio. La heroica lucha por el alivio personal y colectivo había empezado, y el camino hacia la redención no sería fácil, y así, con el eco de risas y lamentos aún resonando en su corazón, Lucas miró hacia adelante, determinado a enfrentarse a lo que estaba por venir, sabiendo que el poder del amor y la memoria siempre lo guiaría. Ahora te insto, lector, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo, me ayudas a alimentar el algoritmo y a seguir creando más contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y sus teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.